amb aquesta taula rodona que para mí es un lujo moderar. Tenemos a Nacho, que ya lo hemos presentado, a Marc Alabert, secretari d'Estat de Diversificació Econòmica del Principat d'Andorra. Y bueno, tenemos a Ismael Arribas con nosotros, que viene desde Valladolid. Bienvenido. Él es emprendedor, colectivo y empresario, fundador de Kunfun, una empresa de compliance independiente, fundadora de INATMA, cochair del Comité de Estándares. Además, es coordinador del Grupo 3 de ISO para Smart Contracts y sus aplicaciones. Y entre otras cuestiones de enlace entre organismos de estándares como entre la ISO europeo SETSI para los grupos de blockchain y premiado en las Naciones Unidas por su contribución en la ITU. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Miquel Guarré, miembro de la European Blockchain Observatory and Forum, director del Chapter Andorra, GBA, Government Blockchain Association, y miembro de la Digital Euro Association Expert y cofundador de la consultora Blockchain. Bienvenidos todos. Y bueno, pues para ir entrando en materia, hemos hablado de regulación, hemos hablado de tecnología. Son pilares básicos de la innovación y ahora pues toca hablar de negocio, ¿no? Como tenemos poco tiempo y tenemos pues ganas de entrar en materia, no me voy a extender, pero sí comentaros el objetivo de esta charla, ¿no? Que es poner sobre la mesa pues estas oportunidades de negocio que nos ofrece la innovación. Para innovar son imprescindibles pues, estos dos bloques, ¿no? Lo que es la regulación y la tecnología, ¿no? Y por supuesto, pues, los actores, ¿no? Los actores y que junto con la asociación pues, queremos transformar el país en un referente mundial de la tecnología blockchain. Pues vamos a ir al grano y para ello pues, la mesa redonda va a ser... vamos a realizar dos preguntas y vamos a entrar en materia ya pues, con casos de uso concretos, ¿no? Las preguntas serán el por qué y el para qué y luego entraremos en los casos de uso. Marc, empezaremos contigo para seguir un poquito pues, el hilo conductor de la presentación y de la, digamos, de lo que es blockchain, ¿no? El porqué de esta ley en el Principado de Andorra. Bueno, creo que se ha comentado, ¿no? Durante... ¿Al micro? Perdona. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Se ha comentado durante la exposición al principio y también con la exposición de Nacho al final, desde la Secretaría de Estado de Diversificación Económica e Innovación tenemos un mandato de diversificar la economía y eso implica, digamos, buscar aquellos sectores en los que podemos ser competitivos para desarrollar sectores complementarios a la estructura productiva que tiene nuestra economía y en ese sentido las tecnologías de registro distribuido, las tecnologías basadas en blockchain son un campo, digamos, a recorrer, ¿no? Es algo que vemos que cada día es más presente y que aparte también nace fruto de la discusión que tuvimos con el sector privado y también con las asociaciones sectoriales y en este caso con vosotros para, de alguna manera, incorporarlo en la agenda, ¿no? De diversificación y en ese sentido, una vez incorporado a esa voluntad política de ir en ese sentido, el por qué estaría contestado, pero el para qué y el cómo es aquello que, digamos, nos emplazamos a hacer, ¿no? Y el cómo fue precisamente pues, intentando dar un marco jurídico amplio a todos aquellos negocios, no únicamente a los activos virtuales que al principio eran quizá el sector que más con fuerza gritaba una regulación y que se ha sabido dar respuesta a esta demanda, pero que a su vez no queríamos de alguna manera encasillarlo todo en esta única regulación, ya que como hemos visto y como nos ha explicado de manera muy resumida Nacho, hay
otras verticales en las cuales vale la pena tener un marco estandarizado en el cual poder operar. Entonces, la reflexión primera fue cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a dar este marco, y encontramos que el substrato, la base de la Ley de Confianza Electrónica, de Servicios de Confianza Electrónica del 2014, era aquel texto legal que nos permitía iniciar una modificación que fuera a dar cabida a todo lo que es el marco regulatorio. Y en ese sentido creo que es muy importante, y lo hablábamos con Nacho en la pausa, ¿no?, la apuesta. Creo que hay que remarcar la apuesta del Gobierno por empezar a regular, empezar a dar seguridad jurídica, porque al final de lo que va es de que quien debe regularlo se lo crea. Y en ese sentido nos lo creemos, que una de las vertientes de la diversificación pasa por atraer y generar empresas basadas en tecnologías de registro distribuido que tengan, digamos, campo para recorrer dentro de un marco de seguridad jurídica. Y en ese sentido fue de alguna manera cuando tuvimos esto claro, cuando manifestamos esta voluntad y cuando vimos que teníamos la base, el texto en el cual podíamos no empezar de cero, sino aprovechando las bases que ya teníamos, dar un paso más que, como ha comentado Nacho, sirve, digamos, incluso de ejemplo o de referente de un marco más amplio como es el eIDAS 2, ¿no? Ciertamente, el eIDAS 2 parte del eIDAS 1, con lo cual no es que estemos siendo pioneros en algo desconocido, sino que actualizamos, nos avanzamos para, como comentábamos, poder ser laboratorio de las mejores prácticas. Y cuando se habla de laboratorio hay que ser, digamos, precavido, ¿no? Porque te imaginas, digamos, ratones experimentando, ¿no? Pero no es en ningún caso así, sino que es poder legislar de forma más ágil para aprovechar las ventajas competitivas que esto puede dar en un marco de control y de agilidad administrativa. En ese sentido, que es lo que creo que estamos consiguiendo. Más que el laboratorio, digamos que seríamos un sandbox, ¿no? Seríamos un sandbox para Europa, para el centro de Europa. Bueno, la palabra sandbox es de alguna manera reducir o poner en suspenso cierta legislación. En ese sentido, la ampliación, la modificación de la 35/2014 de servicios de confianza electrónica no viene en ningún caso a dejar cosas suspendidas o a reducir, sino a dar un marco totalmente amplio que sirve de referencia a otras legislaciones. Bueno, bien, Nacho, siguiendo un poquito pues este que hablábamos de Europa, que se está legislando en Europa, que se está regulando esta identidad digital. ¿Cuál es la ventaja? Porque aquí, claro, somos pioneros, nos hemos avanzado, ¿no?, a Europa. ¿Y cuál sería esta ventaja competitiva actual de Andorra sobre Europa y dinos, cuéntanos. Hay muchas cosas. Yo, en principio, hay cosas que ya he explicado en la charla, pero bueno, quizás le podemos dar un foco diferente. O sea, lo que realmente hay detrás del advenimiento a la identidad digital descentralizada es un cambio de paradigma. Y esto es una cosa que suena muy es verdad. O sea, todos los modelos de negocio de Internet del Web 2.0, del Web 2 clásico, se basan en las comunidades virtuales, que son territorios donde los humanos vivimos, nuestra personalidad digital se genera allí y se desarrolla allí, las empresas capturan los datos y los monetizan. Este es el modelo de negocio del Web 2. Y ha llegado a un extremo en el que incluso en países como Estados Unidos, que son los que, digamos, están más alejados, ¿no?, del mundo europeo, de la privacidad, han creado modelos nuevos donde quieren hacer computación diferente. Quieren hacer una computación en la cual, en vez de que yo dé todos mis datos los tenga yo. En lugar de que mi persona digital dependa de un espacio digital regido por un contrato, ¿no?, que por tanto me pueden suspender matándome, y eliminando mi libertad de expresión, cosa que está pasando, y es el debate de Twitter, y el debate de Meta, y el debate que tenemos en todas las plataformas virtuales. Lo que queremos es que los datos sean nuestros. Claro, esto en realidad configura una nueva forma de mercado de datos. Un mercado donde los datos están controlados por el titular, pero que es un mercado en último término. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de acceder a todas las fuentes de datos públicas, ¿no?, todos los registros que tienen los gobiernos, extraer mis datos y compartirlos con quien yo quiera,
resulta que lo que estoy haciendo es eliminar una gran cantidad de documentos en papel que yo tendría que obtener en papel y entregar en papel para poder acreditar cosas. Claro, eso en realidad es una gran burocracia, no es compatible, no es interoperable, no puedes hacer nada automáticamente, es lento y no funciona. Porque es la verdad. En realidad en la Unión Europea no hemos logrado, con los sistemas de interconexión, y es un desafío que va a tener ahora Andorra con su bus de interoperabilidad, no hemos logrado que los ciudadanos realmente no tengan que aportar todos los documentos a todas partes. Hemos triunfado en que Nacho Alamillo, como ciudadano, no tenga que aportar documentos desde una administración a otra, pero hemos fracasado estrepitosamente en que Nacho Alamillo no tenga que aportar documentos de una administración pública a una entidad privada. Y no hemos logrado que Nacho Alamillo pueda coger sus documentos de una entidad privada y llevarlos a una entidad pública. Y esto tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde, como no podemos llevar nuestras pruebas médicas de un lugar a otro, resulta que nos irradian 2 veces. Claro, con este modelo de identidad descentralizada lo que estamos haciendo es darle la vuelta al calcetín. Es decir, en vez de todos los datos están en repositorios y entre ellos se hablan, los datos están bajo nuestro control. Y eso en la Unión Europea se hace de 2 formas. La primera es mediante la identidad digital descentralizada, un proceso de devolución de los datos al ciudadano para que los consuma, lo cual, insisto, es una nueva forma de mercado de datos. Segundo, mediante los espacios europeos de datos, que son todas esas iniciativas innovadoras en las cuales podemos contribuir nuestros datos a espacios para que sean compartidos. Entonces, esto realmente es un gran cambio de paradigma y, por tanto, la industria va detrás. Entonces, la industria tenemos 2 tipos. La que no se lo cree porque no quiere que esto pase, que son los que explotan datos, los grandes centralizadores de información, y esta va a ser la discusión del modelo organizativo del metaverso, que es porque realmente es hacia donde ellos quieren llevarlo, captar más datos tuyos, frente a la industria que sí se lo cree porque ve oportunidades. Por ejemplo, la industria financiera descentralizada claramente tiene una oportunidad utilizando estas tecnologías. ¿Por qué? Porque tiene muchas obligaciones de cumplimiento, necesita mucha documentación, necesita que se la dé el ciudadano y necesita que tenga valor legal. Y eso no va a ocurrir con los sistemas centralizados. Esto solo va a ocurrir con sistemas descentralizados. Y la mayoría de sistemas descentralizados utilizan blockchains. Por lo tanto, la regulación aquí lo que hace es habilitar formas nuevas de mercado. Y eso abre oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque estamos hartos de ver empresas que centralizan ingentes cantidades de información sin base legal, cosa que luego sancionan a las agencias de protección de datos, por ejemplo, para luchar contra fraude. Estos modelos de negocio, que son de centralización masiva de información, están en crisis en la Unión Europea. Y eso significa que tenemos que pensar procesos que utilicen modelos descentralizados, donde el ciudadano está en el centro, el ciudadano es con quien nosotros hablamos. Es un gran modelo de empoderamiento. Por eso encaja en la política de la Unión Europea y por eso a mí me hizo muy feliz, ¿no?, que aquí se abriera la oportunidad de hacer de laboratorio, no sandbox, efectivamente, de laboratorio para poder avanzar. Lo que yo creo que hay que hacer ahora es ponerlo a funcionar, porque me da un poco de coraje ver que pasa el tiempo, ¿no? Y a pesar de tener la parte regulatoria resuelta, tenerlo todo ready, pues todavía no hayamos hecho el salto a ponerlo a funcionar, cosa que en España, pues bueno, no podemos hacer con tanta agilidad porque no tenemos una ley. Bien. Ismael, a ver, estamos en el centro de Europa, tenemos una ley equivalente a la europea de aplicación. Vamos a ir ya directamente al grano. ¿Qué tipologías de negocio podemos atraer ya que estamos listos? Bueno, primero muchas gracias a la asociación y a Andorra. Nosotros nos sentimos muy atraídos por Andorra precisamente por esta innovación regulatoria, vamos a decirlo, ¿no? Creo que después de ver la primera charla, la sensación es como que está claro que blockchain es un animal jurídico. Eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? Por dar solo un apunte, confluyen varios derechos fundamentales que para los abogados pues es una herramienta de trabajo. El derecho fundamental a la privacidad, el derecho fundamental a la libre asociación, este es el más complejo de entender ahí, y luego el derecho fundamental del secreto a las telecomunicaciones, a ver a cuál los jueces van a dar la prelación, ¿no? En cuanto a los negocios, a mí me parece que hay uno muy importante que no se da en ningún país del mundo, que es la infraestructura. Y sobre la infraestructura empiezan las verticales, empiezan los servicios digitales, los productos digitales, pero la infraestructura, pues que podamos acreditar de alguna manera esa auditoría constante, esos principios funcionales que nos han explicado en el principio, pues nos evita que, por ejemplo, tengamos que sacarnos una licencia VASP en Gibraltar, una licencia CASP en Malta, una licencia o firmar un MOU con Abu Dhabi. Eso no es eficaz, no es eficiente. Necesitamos estructurar nuestra responsabilidad como infraestructura. Y esto es lo que Andorra está poniendo encima de la mesa.
esa es la primera línea de negocio. Y sobre esa, pues se pueden ustedes imaginar un montón de casos de uso, de proyectos. Puedo entrar en donde nosotros estamos, fundamentalmente, pero lo dejo para la siguiente pregunta, si te parece. Lo importante es entender que una infraestructura como esta no es una infraestructura, como estaba diciendo Nacho, centrada en un silo, donde esa super multinacional está gestionando otro tipo de negocios. No, esto es una infraestructura donde se pueden ir subiendo empresas a tirar su negocio porque ya tienen certidumbre jurídica de esa infraestructura. Y entonces van construyendo sus plataformas. Entonces eso me parece que es la primera línea. Luego, negocio a negocio. Supongo que es el análisis a estudiar, ¿no? Pero serían esos dos pilares de trabajo. Y sin el primero, el segundo es complejo. Entonces, el primero aquí se puede hacer, ya. Y por eso nos sentimos muy atraídos. Estamos evaluando todo precisamente en esa línea. Creo nos que es va a evitar bueno, muchas cosas. Perdona, creo que es bueno que bueno, después pondremos casos de uso sobre la mesa, ¿no? Porque esa infraestructura, cuando hablas de la infraestructura, pues tenemos que ponerle nombres y apellidos, ¿no? Porque hay diferentes, está la infraestructura, después hay diferentes niveles y yo creo que es bueno pues poner un poquito de los ejemplos. Sí, pues venga, dale. Ya que estamos en Binance, sí, lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Binance tiene una cadena propia. Para tener esa cadena propia con certidumbre jurídica, si tú llamas a Binance y les preguntas que dónde está su headquarters, te dicen que no tienen. Pero si quieres llegar a un acuerdo de certidumbre jurídica, de repente te aparece la sociedad en el país concreto donde tú vas a operar porque tienes su licencia de VASP, que he dicho antes es Virtual Asset Service Provider, o CASP, Crypto Asset Service Provider, ¿no? Entonces, se bajan a la tierra a una legislación muy concreta, pero sigue su infraestructura, perdonadme, en pelotas, de cara a la certidumbre, ¿no? De poderme subir on board, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clásico que tenemos. Es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos, sí, porque sí, claro, de infraestructuras así conocidas son las que hay, pero sí que hay muchas otras plataformas de otros niveles que pueden estar interesadas y que de hecho ya han pasado por el país, han venido, nos han visitado y que por desconocimiento pues no se les ha brindado esta oportunidad, ¿no? Este marco regulatorio no lo tenían en ese momento, o no estaba o no se les ha podido brindar, ¿no? Miquel, ¿qué ventajas, siguiendo un poquito la línea, ¿no? De qué ventajas supone impulsar este marco regulatorio en Andorra, precisamente con los actores, con el colegio de abogados, colegio de economistas? Explícanos un poquito estas ventajas. Bueno, antes de todo, gracias por invitarme. Gracias también al Comú de Sant Julià por prestar la ubicación, porque realmente sin el Comú no podríamos estar aquí. Este marco jurídico nos permite, a nivel tecnológico, muchísimas cosas. La primera es garantizar, como decías tú, la base, que es la plataforma, y certificar esa plataforma de base, que es la que sustenta los negocios. Entonces, si yo como empresa tengo una plataforma que está cualificada, con unos usuarios que están cualificados, con la identidad digital, eso me permite garantizar a mi usuario, que está al centro de mi plataforma, de que el servicio que le voy a dar es bueno y es de calidad. Y esto es vital, ¿por qué? Porque le estoy dando una seguridad jurídica, primero, unas garantías de que el servicio que le voy a dar va a ser un servicio de calidad y además le doy confianza. Y la confianza en blockchain es la base. Si no hay confianza, yo no me voy a meter en un servicio cualquiera de una empresa privada si no me da confianza. Si yo me meto en Binance, como decías tú, es porque tengo un cierto nivel de confianza. Pero si mañana la plataforma de Binance se cae y pierdo mi wallet y pierdo todas mis inversiones, no tengo ninguna garantía jurídica. ¿Por qué? Porque ¿quién llamo? Llamo a mi abogado y mi abogado pues me dirá, estás en Binance, es tu riesgo. Ahora bien, si tengo
una plataforma que está en Andorra, que está cualificada, que está certificada por un gobierno, me da unas garantías jurídicas mucho mejores porque hay una responsabilidad. Y esto es muy interesante a nivel del usuario y a nivel del empresario también, de ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Un proyecto aquí en Andorra de formación de una plataforma formativa. Esa plataforma dice, vale, voy a firmar acuerdos con la universidad, voy a firmar acuerdos con gobierno para dar titulaciones. Vale, todo esto está muy bien. Tengo ya una primera parte que es la titulación certificada, pero mis usuarios que están todos online en la plataforma, ¿cómo garantizo que Miquel es Miquel? Necesito esta identidad digital que me garantice que Miquel es Miquel y se ha sacado el título del Govern d'Andorra con la plataforma. Y eso es lo que me va a dar toda esta parte de certificación y cualificación. Bien. Bueno, pues Marc, ¿nos podrías explicar pues un poquito a alto nivel pues estos pasos administrativos, ¿no?, que se tienen que dar para obtener precisamente estas ventajas competitivas de la regulación, para cualificar un proyecto blockchain? Sí, bueno, de hecho, en ese sentido se ha comentado un poco antes, ¿no? Cuando hay una empresa que lo que quiere es prestar ese tipo de servicio de confianza de acuerdo con los estándares publicados, en el caso de que quiera hacerlo con otros estándares, como comentábamos, no es que sea ilegal, simplemente no tienes esta green card y en ese sentido se puede pensar, digamos, que solo vas a tener esta green card si actúas bajo los estándares actualmente publicados. Esto no es así, es decir, hablábamos justamente durante la pausa, ¿no?, de, ostras, no he visto ese estándar que quizá me gustaría que estuviera. Tenemos la flexibilidad, porque así lo pensamos cuando hicimos la legislación, de poder ir publicando nuevos estándares para poder certificar y acreditarse bajo estos estándares. De hecho, los primeros estándares, recordaréis que los trabajamos juntos y desde el Gobierno, lo centralizamos a través de la Oficina de Servicios de Confianza Electrónica, la OSCEPA, pero recibimos a cualquier, digamos, estándar que verificamos y si todo es correcto, pues no tenemos ningún problema en publicar como decreto para que ya esté, digamos, en la lista de estándares. Una vez se quiere prestar un servicio de confianza bajo esos estándares, hay que dirigirse a la CENAC. La CENAC es la Comissió Nacional d'Acreditació y bajo los requisitos que establece el mismo estándar, presentar una auditoría de seguridad. La CENAC lo que hace es revisar los requisitos de este estándar y emitir, digamos, una resolución sobre la empresa, sobre el producto o el servicio que se vaya a prestar. Y luego, una vez, digamos, esta resolución es favorable, se está, digamos, dentro de la lista de prestador de servicios de confianza. Y otra cosa sería el certificar el servicio. Es decir, esto, como ha comentado Nacho, no es algo que sea legalmente obligatorio, pero sí que genera esa presunción de legalidad bajo la legislación de servicios de confianza electrónica. Y en ese sentido, esto es, de alguna manera, lo más potente, ¿no? El hecho de que se materializa el efecto jurídico de la ley. En ese sentido, yo creo que es importante resaltar dos cosas. La primera es que para, digamos, acreditarte como prestador de servicio de confianza electrónica es a través de un trámite que se puede encontrar en el servicio de trámites del Gobierno o por facilidad a través de la Oficina de Servicios de Confianza Electrónica, y luego también esa posibilidad, esta permeabilidad a lo que son la publicación de estándares. Eso creo que es importante y al final no quisimos cerrarlo por dos motivos. Primero, porque de estándares van a salir y están saliendo y no tenemos la capacidad
para ser nosotros los que digamos este sí, este no, sino que queremos en ese aspecto que nuestra regulación pueda ser permeable a las demandas del sector, como lo fue en su día con la asociación Unblockchain y como, digamos, periódicamente podemos ir actualizando esa lista de estándares que van a ser los substratos en los cuales las empresas que quieran certificarse van a, digamos, van a ir contra esos estándares. Repito, actuar fuera de esos estándares no es ilegal, simplemente no genera, digamos, los efectos jurídicos de esta legislación, lo cual, de alguna manera, genera el incentivo de venir a vernos, si puedo hablar coloquialmente, para publicar ese estándar bajo el cual se quiere operar. Muy bien, creo que vamos a... Nacho, sí. Explícanos, bueno, queda claro que la idea es impulsar precisamente que estas empresas certifiquen, ¿no? Certifiquen y cualifiquen sus plataformas, que vengan a Andorra, que se instalen en el país. Esa es la idea, ¿no? La idea de que se establezcan negocios en nuestro país. Explícanos, Nacho, un poco en qué consiste la certificación de estas plataformas, blockchain. Sí. Sí, yo lo voy a hacer quizás, como ya lo ha explicado Marc muy ampliamente, yo igual me voy a ir un poco más al tema técnico, ¿no? Un poco qué tipo de trabajo se hace. Porque efectivamente la idea de la ley, como se ha dicho, es que podamos confiar en la infraestructura. Y de hecho, realmente, quien tiene más interés en que existan infraestructuras certificadas son los que montan sus negocios encima de estas infraestructuras. De hecho, esto en las discusiones en la Unión Europea sobre MiCA ha habido innumerables reuniones donde se hablaba, ¿no?, de quién tiene la responsabilidad. Y efectivamente, un proveedor de servicios que utiliza una blockchain, al final está en medio de una infraestructura que no controla y tiene enfrente clientes que le van a pedir responsabilidades. Y eso ha llevado a que en algunos ámbitos de security se haya tenido que plantear que la única forma de poder proceder a explotar el negocio fuera crear un vehículo de propósito especial, que esto quien esté en este sector entiende perfectamente lo que significa, y básicamente a convertirse en el titular de toda la infraestructura. Esto es totalmente contrario a la filosofía de blockchain. Y por eso ha habido pues este debate tan potente. Claro, la forma de romperlo, ¿cuál era? Pues lo que se hizo en Andorra y que se empezó a hacer también un poquito en Italia y que ha acabado en la IDAS 2, separar la capa de infraestructura de la capa de servicios. Porque los servicios se prestan encima de una infraestructura. Claro, el tema es, vale, si nos fijamos en la infraestructura como tal, ¿cómo se certifica? Mediante un procedimiento administrativo, que ya se ha explicado, al final hay una secuencia de pasos, pero mediante la acreditación de que el sistema funciona correctamente. Y entonces aquí es donde viene el juego del estándar. El estándar marca una serie de requerimientos que el gobierno ha evaluado y reconoce como apropiados para dar garantías, y a partir de lo que necesitamos es que alguien implemente esa solución conforme ese estándar y que venga una empresa especializada que tenga conocimiento técnico para hacer una verdadera auditoría. Entonces esa auditoría lo que mira es que realmente se ha implementado correctamente el estándar desde todos los puntos de vista. En realidad las blockchains, desde un punto de vista abstracto, son todas muy parecidas. Todas tienen una máquina virtual, todas son un ordenador global que funciona de forma distribuida. La parte de gobernanza la podemos dejar un poquito aparte porque el tema de la descentralización no es inherente a blockchain. Eso puede ir aparte realmente, pero como tal proceso, al final tú coges una máquina de Ethereum y es eso, es una máquina virtual que montas en un montón de ordenadores diferentes que son los nodos, que se hablan entre ellos con un protocolo de gossip y se envían transacciones y aplicando un protocolo de consenso, entra transacción, sale bloque, vamos a decirlo así. Desde ese punto de vista, realmente, esto es un programa más informático que un auditor cualificado sabe auditar. Lo que pasa es que tenemos un reto, que es el que resuelve el gobierno, que es cuál es el estándar contra el que auditar. Una vez tenemos el estándar, el resto es algo que es costoso, porque tienes que hacer trabajo, pero que es algo bien conocido. Claro que sabemos auditar blockchains, por supuesto. Al final miraremos si criptográficamente funcionan bien. Miraremos si el programa funciona bien. Miraremos, por ejemplo, si el programa está bien construido. Auditar smart contracts tiene una dificultad un poquito aparte, pero aquí la dejo. Yo estoy hablando de auditar lo que es la máquina, la productora de bloques. Podemos auditar cómo utiliza la criptografía para producir los bloques. Podemos auditar si los algoritmos son apropiados para ese propósito. Por ejemplo, si hacemos hashing porque vamos a hacer árboles de Merkle para meter tries en una Ethereum, lo podemos auditar porque sabemos qué algoritmos son. Entonces, al final, lo que ocurre es que entre el paso 1, que es el de implementación, y el paso 4, que es el de operación, hay la auditoría profunda, seria, para producir un documento, y el paso que explicaba Marc de llevar esa auditoría al supervisor. Y el supervisor es un supervisor genérico y que trabaja en abstracto. No se va a fijar en si la blockchain se va a utilizar para esto o para aquello. Lo que va a mirar es que realmente
esa blockchain se esté formando adecuadamente. Y alerta porque aquí hay un punto interesante. Las blockchains, por definición, implican más de un proveedor. Eso significa que normalmente el proceso de cualificación lo van a hacer varios. Y eso significa que, en realidad, aunque de forma natural esto está muy orientado a blockchains públicas permisionadas, nada obstaría, por ejemplo, a que en un sharding de una blockchain completamente pública y no permisionada se pudiera llegar a cualificar también. Entonces, claro, el diablo está en los detalles. Aquí el papel del gobierno es marcar estándares y hacer un poco el manual de cómo hay que auditar, y luego vendrá el papel de los auditores, que realmente lo que van a hacer es revisar que todo cumple. Si el informe de auditoría es correcto y todo sale bien, no hay ningún problema. Nos vamos directamente a iniciar el procedimiento de inicio de actividad con la CENAC. Si no, obviamente, pues como todo proceso de auditoría, se pueden pedir cambios hasta que se llega a un nivel de cumplimiento. ¿Y eso qué significa? Que cuando hemos acabado el proceso hay una serie de sujetos responsables que dan garantías. Y, por tanto, el titular de la infraestructura, o los titulares, con el modelo que tengan, de gobernanza centralizada, descentralizada o como quieran, pueden entonces ir al mercado y decir, oiga, ponga usted su aplicación encima de mi infraestructura, porque entonces yo tengo mi propia responsabilidad. Y entonces ya tenemos un modelo más razonable de capas, donde el de arriba puede confiar en el de abajo porque el de abajo está supervisado y además tiene una cierta responsabilidad. Eso se basa en un proceso técnico. Por lo tanto, no es solo jurídico lo que estamos hablando, es también un proceso de revisión técnica, lo cual pasa con todos los servicios de confianza. Pasa también con la firma electrónica cualificada que da el gobierno, que en este caso audita al propio gobierno. Es decir, ni siquiera el gobierno se libra de la auditoría. Entonces, ¿podemos decir que esta certificación puede ayudar también a los reguladores? Es decir, cuando les llegan las plataformas a los reguladores, ¿tienen el trabajo hecho? Pues, hombre, una gran cantidad de trabajo sí, pero solo tengo aquí un caveat. Obviamente, si tú tienes la infraestructura completamente auditada, puede que el 80% del trabajo el regulatorio no tenga que hacerlo. Por ejemplo, tú imagínate que te vas al mundo de los activos virtuales. Ahí la ley aprobada en Andorra dice que los nodos se tienen que registrar ante el supervisor. Pero, y de hecho hay la misma definición que hay en la ley de servicios de confianza, está también en la ley de activos virtuales. Lo que pasa es que la ley de activos virtuales luego se olvida de establecer requerimientos para los nodos. ¿Qué deben cumplir? ¿Cómo lo deben cumplir? ¿Quién revisa lo que cumplen? Bueno, en realidad, si esperamos ver esto en la ley de activos virtuales, yo creo que estaríamos equivocándonos, porque ya está la ley de servicios de confianza. No tiene mucho sentido que en Andorra cada legislación sectorial cree nuevos requerimientos de los nodos. Eso, para empezar, rompería la infraestructura multiaplicación. Necesitaríamos infraestructuras específicas para cada sector de actividad. En términos prácticos en Andorra, yo entiendo que la AFA, cuando pida un nodo que se registre, le dirá, oye, dime si estás certificado por el gobierno o no. Y en función de si está certificado o no, en su actividad supervisora adoptará una estrategia u otra. Obviamente, para la AFA siempre será mejor que el proveedor del servicio supervisado, ya no solo el nodo, sino el que está por encima, el proveedor de criptoactivos, por ejemplo, o el proveedor de activos virtuales, que son los que tienen más riesgo, realmente vengan sobre una infraestructura validada. Por lo tanto, yo creo que para el supervisor, efectivamente, es un elemento de valor. Y luego, claro, no nos olvidemos, hay un montón más de supervisores, porque tenemos muchos más negocios donde podemos poner blockchains. Por lo tanto, desde este punto de vista, a menos que alguien empiece a hacer, que sería un error, en mi humilde opinión, regulaciones específicas con enfoques específicos de requerimientos para infraestructuras diferentes en todos los sectores, lo que hay que hacer es aprovechar el enfoque unificado, armonizado, multisectorial que nos da la ley de servicios de confianza, claramente. Sí. Para añadir, creo que este es realmente el valor que aporta la modificación de la Ley 35/2014 de servicios de confianza, el hecho de no tener que esperar a que legislaciones sectoriales lo implementen, sino que se sirvan de ese marco común. Y en ese sentido, solo para clarificar, a nivel del supervisor, deberíamos entender el supervisor de lo que sería la infraestructura, que en este caso es la CENAC, y luego el supervisor, como decía Nacho, sectorial, que debe, digamos, verificar aquellas especificaciones sectoriales. En ese caso se ha puesto el AFA como un poco el referente sectorial de lo que serían los activos virtuales, pero que no tendrían por qué ser únicamente los activos virtuales. Con lo cual, creo que en ese sentido, el supervisor con el cual estamos refiriéndonos en este sentido sería propiamente la CENAC, ¿no? La Comisión Nacional de Acreditación. Bien, es correcto. Bien, pues Ismael, claro, hemos dicho que se está legislando en Europa. Europa, pues, es una máquina lenta. Nosotros nos hemos avanzado. Dinos entonces
¿qué ventajas tenemos temporal, ¿no? La ventaja temporal en este marco jurídico? Hay varias. La primera, a lo mejor, me habéis hecho pensar, al decir que no hablemos de gobernanza, en la especificación técnica, que también es una norma de iure, de ISO, que establece en la 23635, habla de los principios de la gobernanza. Y el primero es mecanismos de identificación de las identidades. Definidos. Hay que definir qué mecanismo puede ser, pseudonónimo, puede ser el que sea, pero ese es uno de los principios. Otro, requerimientos de interoperabilidad. Es que fijaos cómo han ido saliendo las cosas que están ya ahí para tocar. Y a mí eso me parece una de las cosas más importantes. O sea, sí, tenemos reconocido un servicio de confianza electrónico, pero es que además tenemos reconocido la posibilidad de acreditarnos, pues el conflicto con los proveedores de servicios de confianza a mí me los quitáis, si me permitís, me lo quitáis de golpe. Eso yo creo que va a ser un caldo de cultivo en eIDAS 2 y va a haber muchísimos conflictos. Y entonces pues esto puede ayudar a armonizar esa transición a eIDAS 2. Es una ubicación naturalmente enganchada con Francia, muy cercana a la península ibérica, si queremos contemplar también España y Portugal. Entonces, estratégicamente es un corazón para hacer valer un artículo de internacionalización de eIDAS, porque ya está aplicándose. Aplicándose y pudiendo ya hacer la interconexión directa en el momento que... Y una blockchain es multiparte. Entonces, acreditar eso significa la posibilidad de traer un montón de empresas que permiten ese multi-stake, ¿no? O sea, esa multiparte, perdón. Entonces, yo creo que eso es la mayor ventaja para mí, en mi opinión. Dentro de nuestro equipo es lo que vemos como un supervalor añadido para poder competir, además, yo diría que como 2 años de antelación, a lo mejor, al resto de la transición que va a venir de Europa. Porque luego viene AML, luego viene el KYC, luego viene no sé qué. Entonces, todas esas cosas pues pueden ir traccionando sobre lo que ya está acreditado, no sobre aquella ley o aquella otra ley. Es un poco la opinión que nosotros tenemos, vamos, o sea, que esto está todavía por trabajar. Pero la primera vez que puedes escuchar que tú puedes acreditar tu blockchain de alguna manera, no sé, yo creo que a alguien que no tiene ni idea de lo que es una blockchain, tú le dices, no, mira, la responsabilidad la tengo aquí, y ya está, y aquí tienes mi certificado. No necesitas ni explicarlo. Hay gente que no explica cuál es el software que lleva Telegram o WhatsApp. Entonces, lo que importa es que la utilidad está garantizada. Tenemos una garantía de esa utilidad o funcionalidad sustantiva. Bueno, Miquel, retomando un poquito ya, irnos ya directamente a casos de uso, porque yo creo que es lo que tenemos ganas de escuchar, ¿no? Estos negocios que pueden llegar aquí. Si quieres iniciar tú, pues estos casos de uso, ¿no? Algún caso de uso como podría ser, pues como hablábamos antes, un metaverso o estas blockchains que digamos que son diferentes niveles, una de nivel de servicios, puede ser, no sé, la que a ti te apetezca. Empezamos con ello y bueno, metaverso, por ejemplo. Déjame volver a lo que ha comentado Ismael, que me ha venido a la idea, que es todo el tema de AML, KIC, ¿no? Esta parte, para una empresa que sea del sector DeFi, por ejemplo, pues el hecho de estar en un entorno cualificado, con una identidad soberana, ya le permite eximir de toda la parte de KYC, porque ya está el usuario identificado y cualificado, y ya sabes que esa identidad, esa persona o esa persona jurídica que se conecta en la plataforma ya ha pasado todos esos filtros. ¿Por qué? Porque ya la tienes identificada. Solo añadir esta parte, ¿no? Y esto es muy importante porque te ahorras muchísimo esfuerzo en toda la parte legal de AML, de KYC, que es el gran problema de muchas empresas, sobre todo del sector financiero, ¿no? De la DeFi, pues esto es un gran problema que tienen todos, que ¿cómo hago mi KYC, no? Pues tengo que coger
perdón, GAFA, tengo que coger un proveedor de servicios que me dé esos servicios. Pero lo necesito cualificar y saber que ese proveedor de servicios es de calidad. Si yo ya tengo la identidad soberana que ya me da esta vertical, ya me la garantiza, fuera, me lo ahorro, ¿vale? Solo diré esto. En el caso del metaverso, un señor Meta, ¿qué le interesa? Son mis datos. El señor Meta lo que quiere monetizar es mis datos. Va a usar mis datos para hacer negocio. Quiere que se conecte, me da servicios, me lo dará todo, pero mis datos, yo como usuario, mis datos son míos. Yo no quiero que un señor de Meta monetice mis datos. Y si los monetiza, igual quiero también recibir algo de monetización que está ganando ese señor de Meta. Entonces, mis datos, y cada vez más, son mi propiedad y son una cosa que si usa alguien mis datos haciendo negocio, pues yo tengo que saberlo y autorizarlo. Con la identidad soberana, pues esto lo puedo controlar, porque yo voy a controlar todos mis datos que están en cualquier plataforma. Y si me conecto en Meta y mis datos los está usando, yo lo sé que los está usando. Pero si me conecto en otra plataforma financiera o en un Binance, también sé que los datos que va a usar ese Binance, los míos, yo los tengo que autorizar, y si los quiere monetizar, me tiene que pedir permiso, porque mis datos los controlo. Y eso es lo que me permite esa identidad soberana y ese control justamente en cada vertical que están ya con la identidad digital, pues la certificación me permite todo esto. Ya está. No me enrollo más. Yo voy a soltaros el caso, tenemos 15 casos de uso, pero creo que uno viene muy a cuenta porque va a conciencia judicial y es el reporte de transacciones sospechosas. Estamos hablando, por ejemplo, con Binance, ya lo he dicho, CryptoCon la semana que viene, Coinbase la semana que viene, por ese Suspicious Transaction Reporting. Y se nos ha desmadrado, perdonadme la expresión, porque de eso ha ido a objetos perdidos, a la recuperación de objetos perdidos. Y claro, un mecanismo de recompensa sobre los objetos perdidos. Si tú has perdido tu perro, estás dispuesto a pagarle X o tu gato a quien te da esa evidencia. Ese caso de uso nos está dando éxito y estamos extendiéndonos mucho jurisdiccionalmente gracias a ese caso de éxito, porque abarca tanto ayudar a reguladores en las operaciones sospechosas con las evidencias, porque una evidencia digital no es un evento digital. Una evidencia puede ser un conjunto de eventos digitales, ¿no? Y entonces esto en la auditoría es clave para nosotros. Y bueno, pues eso, pues os podéis imaginar todo tipo de objetos perdidos y pues ese es un caso de uso muy sencillo de entender y de aplicar, porque no es más que yo que estoy dispuesto a pagarte a ti por darme una información que es dónde puedo encontrar a mi perro que lo he perdido, pues si es verídica puedo establecer el fiat, digamos, el dinero efectivo. Y puedo generar, y aquí os la dejo, tokens antirrivales. ¿Qué quiero decir? Un token antirrival es un token donde yo no estoy compitiendo contigo por llevarme la minería. Entonces, bueno, ahí lo dejo. ¿Quieres, Nacho? Continuamos, sí, con los casos de uso, sí. A ver, yo el tema de los casos de uso creo que claro, los tendríamos que agrupar. Por ejemplo, tenemos muchos... El tema de identidad digital yo creo que queda bastante claro, pero solo una precisión. Identidad digital es algo que tiene que ver con la cadena, es decir, con la ejecución de smart contracts donde quieres tener trazabilidad, pero también con el mundo off-chain. Cuando hablamos, por ejemplo, de metaverso, realmente lo que se está hablando, que es una cosa que está muy lejos, quiero decir que todos tranquilos porque hasta que tengamos cosas dignas van a pasar muchos meses o años. Pero es verdad que cuando se plantea esa idea de trasladarte a un entorno completamente virtual, pues aparece un problema de dependencia del usuario. Entonces, claro, si estamos en un entorno de metaverso, no solo plantea problemas de protección de datos, también plantea problemas de competencia. Me explico, si hay un amo de la plataforma al que todos los demás tienen que servir, pues te puedes encontrar con problemas bastante graves. Y eso sí que lleva a que haya diversas propuestas de metaverso o de cualquier otro entorno de plataforma, que quizás no suena tan sexy como este, pero que están allí,
donde realmente lo que necesitamos es tener una cadena que actúe a modo de registro de todo lo que ocurre en ese universo y que no esté controlada por uno en concreto. O sea, realmente ahí la descentralización se ve precisamente para que no haya un desbalanceo, ¿no? Un imbalance de poder entre las partes y que realmente esto pueda funcionar. Y no estamos hablando solo de los consumidores, ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, de que hay empresas que se empiezan a encontrar que hay competidores que están registrando sus propios gemelos digitales de edificios en el metaverso para luego cobrarles. Entonces, cuando hablamos de identidad digital, es verdad que aquí estamos hablando de humanos, pero esto se extiende a todo. Realmente, cuando hablamos de infraestructura de objetos y entonces hablamos de la representación virtual en esos metaversos, estamos hablando ya de problemas serios de propiedad intelectual. Entonces, claro, aquí, que una empresa, por ejemplo, pueda estirar de su registro propiedad mediante este tipo de credenciales con reconocimiento jurídico estas informaciones para autorregistrarlas, es un paradigma diferente al de hay un administrador que es el dueño de este territorio que ordena como quiere todos estos procedimientos. En el primer modelo, que es el autosoberano, vamos a llamarlo así, realmente si lo conectas con las políticas públicas y con la legislación, te encuentras que puedes hacer un modelo de autorregistro basado en lo que existe en el mundo físico. Y eso es un puente muy bueno entre la realidad registral, por ejemplo, de los edificios, que empieza a ser un problema, y la realidad, ¿no?, registral de los equivalentes en el metaverso. Y esto, en términos prácticos, se lo están encontrando ayuntamientos. Le están diciendo que si usted quiere este metaverso, pues mire, esta propiedad me la he comprado yo y usted me la tiene que recomprar. O sea que ahí tienes un caso de uso que es muy potente. Es muy difícil visualizar un metaverso que sea compatible con los derechos y libertades y el ordenamiento jurídico que tenemos si no está basado en un entorno descentralizado de verdad. Y eso lleva a blockchains que deben ser fiables. Y vuelvo a dar por explicado todo lo que ya hemos explicado varias veces. ¿Por qué la infraestructura tiene que ser fiable? Porque si no, ese entorno de múltiples proveedores que queremos que tengan el poder repartido y que no haya uno que mande sobre todos los demás y, por tanto, sobre nosotros como consumidores o ciudadanos, pues necesitamos este tipo de enfoque. Pero esto es un caso de uso, pero claro, hay más. Cuando hablamos de identidad también estamos hablando de identidad pura y dura off-chain. Por ejemplo, nada impide que utilicemos identidad para acceder a nuestra banca electrónica basada en certificados cualificados, ¿no?, emitidos por el gobierno, en este caso con la OSTEPA, y que estén anclados en blockchain a efectos de verificaciones. ¿Por qué? Porque en este caso podemos utilizar la blockchain para que la comprobación de las revocaciones, cuando queremos verificar que esa identidad sigue siendo válida, no queremos que genere problemas de privacidad. Y queremos desacoplar al que emite la identidad, gobierno, por ejemplo, de quién la consume, el banco. Ahí la blockchain no está como parte del negocio jurídico. No hay un smart contract ejecutando mi acceso a la banca electrónica. Y puede que la ordenación de un pago, una transferencia, sea modelo clásico. Sin embargo, puede que la blockchain esté por debajo porque está sustentando el funcionamiento de mi identidad digital. Ese es un segundo caso de uso que tenemos y es el principal del EPSI europeo. Es el principal caso de uso por el cual tenemos una blockchain donde estamos emitiendo credenciales de identidad, porque es el anclaje de confianza del sistema. Y claro, a partir de aquí vais a ir encontrando cosas. Por ejemplo, podríamos tener redes de capa 1 basadas en legislación para sustentar la fiabilidad de redes de capa 2. Esto, por ejemplo, permitiría meter, por ejemplo, scale-up, ¿vale? Técnicas de escalabilidad con ZK-EVMs, por ejemplo, como está haciendo Polygon, con una base legal, donde tenemos una capa 2 que va escribiendo de vez en cuando snapshots de su estado sobre una blockchain controlada. Ahí tenéis otro caso de uso que es brutalmente importante, porque ahora mismo para tener esto lo estamos anclando en Bitcoin, que es un protocolo que al final realmente genera unos problemas de escalabilidad muy grandes, porque es muy lento, y genera problemas de tensión especulatoria muy alta y además un debate incluso político sobre si deberíamos permitirlo, motivo por el cual el Parlamento está en contra, el europeo está formalmente en contra, o al menos varios grupos, de las blockchains. Entonces, estos tres ejemplos, que son solo tres, cubren muchos casos de uso luego particulares, pero es donde deberíamos poner el foco. Aquí es donde se ve que la fiabilidad de la infraestructura, una vez más, nos habilita cosas diferentes. Algunas serán muy sofisticadas y son importantes para el futuro, el metaverso. Nuestra vida digital debe de nosotros, no de que me borren la cuenta porque opinan que he incumplido no sé qué contrato, que es una cosa que está generando problemas de tensión constitucional entre Estados Unidos y Europa, porque sus valores no son los nuestros. Y no digo que sean mejores ni peores, simplemente son diferentes y, por tanto, van al contrato. Y el juez español le da preeminencia al contrato. Y entonces me suspende la cuenta y pierdo todo. Entonces es un gran bloque de casos de uso. El que he explicado de identidad off-chain es otro súper gran bloque de casos de uso. Y el que he explicado de capa 1 como anclaje de las demás blockchains, cuidado, porque ahí tenemos muchos casos de uso. Lo importante aquí es que esa blockchain de base sea fiable. Y aquí es donde yo veo una oportunidad de atraer inversión por vía precisamente de la Green Card que supone la certeza jurídica, que es una de las funciones típicas de la regulación, generar entornos apropiados para que aquellos aspectos que pueden ser conflictivos se desarrollen bien, sin entrar en un sandbox, porque efectivamente no lo es, ¿vale? Pero
con esta visión. Entonces yo creo que aquí hay que poner un poco el ojo y tenemos que ver el valor, ¿no?, de lo que ha hecho el gobierno impulsando esta normativa. ¿Que no todos los estándares están cubiertos? Bueno, se ha explicado ya. No es un problema porque el gobierno puede evaluar nuevos estándares. A partir de aquí lo importante para mí es que pase. ¿Por qué? Porque realmente hay una ventana de 2-3 años, que es lo que va a tardar en que todo esto en la Unión Europea se pueda poner en funcionamiento y además, precisamente por la propia reforma del artículo 14 del Reglamento EIDAS 2, que es el del reconocimiento internacional, se va a abrir la puerta a que la Unión Europea pueda reconocer unilateralmente lo que los servicios extranjeros para darles eficacia en la Unión. Eso es una cosa nueva, porque hasta ahora teníamos la obligación de hacer un convenio internacional. Con este artículo 14, que va alineado con el reconocimiento de los certificados de COVID, es decir, unilateral por parte de la Administración del Ejecutivo Comunitario, además podremos obtener una extensión, como decía Ismael, de esos casos de uso a proveedores extranjeros. Es decir, que tenemos de 2 a 3 años para traer estas empresas que se establezcan en Andorra y certifiquen su plataforma. Como mucho. Bien, vamos a abrir la mesa al público, preguntas, y yo creo, sí, hay preguntas. ¿Aquí? Sí, hola, buenos días. Sí. Yo soy jurista, hablamos de leyes, de seguridad jurídica, por lo tanto tenemos que hablar de personas, el último consumidor de todas estas empresas que se certificarán y demás. Me gustaría bajar un poco al terreno, bueno, a las cosas terrenales. Por ejemplo, hablamos de transacciones inmobiliarias. Blockchain está previsto para esto. Un señor australiano que vive en Kuala Lumpur quiere comprar una casa que yo tengo en Andorra. ¿Quién le da alguna garantía y alguna seguridad jurídica? Hablamos de un país que no tiene registro de la propiedad. Por lo tanto, eso sería una infraestructura que faltaría. ¿Tú, Nacho? A ver, la pregunta es muy pertinente y además me remito a lo que dije en una de mis transparencias, ¿no? Nada de esto afecta, digamos, al principio de forma. De hecho, ¿eso qué significa? Que el hecho de que blockchain potencialmente se pueda utilizar para todo no significa que se pueda o se deba utilizar para todo. Realmente, por ejemplo, yo que soy esencialmente administrativista, me hice un doctorado en Derecho Administrativo sobre el reglamento de EIDAS, a mí, por ejemplo, no me convence la idea de que solo porque hay una tecnología que pueda sustituir un registro debamos hacerlo. O sea, que esa es una cuestión que es importante. O mejor dicho, si lo tenemos que hacer, tenemos que ver qué garantías podemos perder por el camino. De hecho, no todos los procesos que tenemos hoy en día en la sociedad se pueden llegar a convertir en algo informático regulado como un servicio de confianza. Por ejemplo, la fehaciencia, ¿no?, lo que hacen los fedatarios públicos, va más allá de lo que hoy en día somos capaces de hacer, con firmas cualificadas, sellos cualificados, sellos de tiempo cualificados. Pues esto es lo mismo. Es decir, o bien el legislador sectorial establece encima de esa infraestructura las reglas del caso de uso, o ese caso de uso no se debe poner en funcionamiento. Aquí la problemática realmente no era esta. La problemática real era el riesgo de que cada sector de actividad llegara a crear una regulación incompatible a nivel de infraestructura y que, por tanto, tuviéramos tantas infraestructuras incompatibles técnicamente a nivel de política. Cuando digo política me refiero a política informática, de seguridad, etcétera, etcétera, como sectores de actividad. Esto, por ejemplo, se percibe en la Ley de Activos Virtuales andorrana. Se percibe porque, de alguna forma, como coge un poco la estela, también pasa en la Unión Europea, coge un poco la estela de MiCA, por ejemplo, pues claro, parece que estás regulando indirectamente la infraestructura. Porque tú, apretando al proveedor que consume la infraestructura, ¿no?, en este caso el sujeto obligado en MiCA, acabas, mediante terror legal, si me permites la expresión, obligando a que controle todo lo que hay por debajo. Eso, para mí, es un error regulatorio, es un enfoque erróneo. El enfoque correcto sería el decir, si una blockchain esencialmente es un ordenador distribuido, un sistema de computación distribuida que genera buenas pruebas, tiene que ser una máquina de propósito general. De hecho, ese fue el gran cambio, ¿no? De Bitcoin a Ethereum aprendimos que las blockchains podían ser programables, por tanto, servir para cualquier cosa. Claro que el modelo regulatorio tenía que permitir esto, pero significa que tienes que desacoplarlo. Una blockchain regulada con esta regulación es capaz de computar cualquier cosa y hacerlo bien. Ahora, si debes usar eso para un caso de uso, depende de la legislación sectorial. Y ahí hay que poner controles, porque si no, efectivamente, podríamos perder mucho por el camino. Pero eso es esa idea de dos planos. Un plano subyacente
que te dice esta máquina funciona bien y por tanto puedes hacer cosas, y un plano superior que realmente, ya de acuerdo con la política de cada Estado, decide qué se puede hacer con esa máquina. Una cosa. No, lo tienen por ahí. Por intentar aterrizar, si un proveedor de servicios de confianza cualificado garantiza ante notario su traditio al australiano, igual puede hacer una transacción. No lo sé. Claro, eso es lo que... La pregunta es más para usted, doctor. No, es lo que he dicho. O sea, vamos a ver, esto, por ejemplo, en España me consta que se está estudiando como una posible evolución del registro de bienes muebles, que es bastante más fácil que el inmobiliario. Pero claro, en último término, donde hay técnica registral, que además hace miles de años que existe, la técnica registral, y no es ninguna coña, hace miles de años que existe, literalmente, claro, te garantiza mediante procesos formales jurídicos la realidad de algo con, digamos, a 30 años atrás, que es el plazo de prescripción, porque los registros hacen esto. Claro, eso, ¿lo puede hacer un smart contract solo? La respuesta seguramente no. Es posible que sigas necesitando el proceso de traditio que decía él. Claro, ese proceso de traditio, si tú como legislador, el legislador no decide transformarlo, que esto va a ser más fácil en estados de base de common law que en estados, digamos, de derecho civil, eso se ve incluso entre UK y Escocia, por ejemplo, que siguen los modelos diferentes, pues si el legislador no quiere, claro, tú no vas a poder hacerlo. Por mucho que blockchain fuera apropiado porque sustenta bien la transferencia de títulos, te seguiría faltando esa parte. Y esa parte yo creo que es posible que tengamos que preservarla. Yo, por ejemplo, nunca he propuesto que los notarios ni los registradores desaparezcan de la ecuación, porque lo que hacen, hoy en día no te lo hace un smart contract. Sin embargo, si lo que ellos hacen cuando se traslada, se instrumenta, en vez de en un papel o hoy en día en un PDF, se instrumenta en una blockchain, esa blockchain tiene que funcionar bien. Entonces, por eso, de nuevo, ¿no?, la idea de hay verticales que requerirán legislación específica para poder ocurrir, al menos en los estados de base civil. Los estados de common law tienen un poquito más de margen. Sí. Sí, hola, buen día. En primer lugar, muchas gracias por todo el trabajo que hay detrás de la ley, tanto la nueva ley de activos digitales como la transversabilidad con la que se ha hecho todo ello. Yo la pregunta que les quería hacer es que, en cuanto a la adopción, yo estoy a favor de la regulación. Entiendo que sin regulación no hay seguridad jurídica y, como abogados, si no hay seguridad jurídica no nos sirve ni a nosotros ni a los clientes, ¿no? El problema es que nosotros, o al menos desde el despacho, es lo que nos encontramos, es que los clientes al final, muchos de ellos han entrado en este mundo de los criptoactivos o la blockchain porque serían de alguna manera como criptoanarquistas, es decir, lo que no quieren es el Estado. Lo que quieren es una blockchain que esté descentralizada, que la soporte la comunidad y entendernos todos entre nosotros, ¿no? Entonces, yo el problema que tengo a nivel general, que no hay respuesta correcta, esto es opinión política de hacia la izquierda hacia la derecha, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el Estado tiene que intentar regular algo que ha nacido para ser desregulado? Es decir, la gracia de una prueba de participación es que hayan unos nodos que gobiernan una comunidad que dicen que una transacción está bien o mal. Se inscribe en el bloque y para adelante. El problema está que si el Estado dice cuáles son los requisitos que tiene que tener el nodo para ser válido, de alguna manera habíamos creado una blockchain para que fuera pública y descentralizada, pero el Estado se ha metido con una regulación que está impidiendo como el sentido que tenía esa blockchain. Entonces, como estamos hablando tanto de regulación, y esa era la pregunta, que quería al menos conocer esto, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes en cuanto a general y ideológica de hasta qué punto el Estado pues tiene que intervenir en esto? Muchas gracias. No va a ser una respuesta, creo que va a ser más una opinión, y una opinión no desde el gobierno, porque digamos no la he compartido con ellos, ¿no? Sino más una opinión casi personal y de acuerdo a lo que se ha intentado hacer con la norma, ¿no? Y procuraré, como se dice en catalán, no pisar fuera de test, ¿eh? Y si lo hago, decídmelo. En ese sentido, creo que lo que se ha comentado antes de que el gobierno, a través de la CENAC, no es quien dice los estándares que hay que cumplir, sino que hay vida más allá de los estándares, y de hecho los estándares no los escribo yo como gobierno, ¿no?, sino que se proponen y entiendo que salen, digamos, de las especificaciones técnicas que tiene el protocolo de la blockchain en cuestión. Lo único que hacemos nosotros es darte un OK si nos dices que vas a utilizar este estándar. ¿Un OK para qué? No porque el gobierno o el Estado, en ese sentido, supervise o
autorices, sino para que genere un efecto jurídico en caso de que la líes. Y como más allá, digamos, de las concepciones filosóficas o digamos, anarquismo dentro de lo que sería el mundo cripto o de la blockchain, al final del día, de momento, hay un ordenamiento jurídico, hay que garantizar esto. Pero al final nadie te obliga a jugar con estas reglas. Es decir, si tú quieres montarte una blockchain súper anarquista, y perdóname la expresión, creo que no hay ningún problema para hacerlo. Simplemente, si alguien se queja, probablemente el Estado, entendiendo desde su rama jurídica, va a decir, perdona, no soy competente en esto, arréglatelas con quien has montado este club. Pero al final pasa lo mismo con los juegos del patio de los niños. Digamos que difícilmente los profesores pueden dirimir cuáles son las reglas que ellos mismos se han dado si no vienen, digamos, promovidos por los profesores. No sé si he dicho algo mal. No soy abogado, tampoco. Buenas. Quería hacer una pregunta a Nacho. Sí, quería preguntarle a Nacho, por aquí detrás, que, bueno, primero de todo, felicitar por los esfuerzos que se están hecho aquí en Andorra, ¿no?, a nivel regulatorio. Se ha hablado mucho, ¿no?, que esta confianza o esta capa base es muy importante, que haya esta certificación, que haya esta validación, que podamos proveer un entorno de confianza, que podemos auditar Merkle trees, transacciones y mucho más, ¿no? Mi pregunta va enfocada en, ya que esto es la base, ¿no?, ¿qué herramientas tiene el regulador realmente, y ya siendo prácticos, para efectuar eso, ¿no? Hemos visto durante los últimos meses hacks en Binance, que pues disponen de los mejores ingenieros del mundo, que estoy seguro que se han gastado millones, si no miles de millones en auditorías, y que aún así siempre da, pues parece, ¿no?, que no haya nada que se pueda hacer sin ser hackeable, ¿no?, o da mucho miedo. Entonces, primero, ¿qué herramientas tienen estos reguladores que probablemente no disponen de este talento o de estos ingenieros para poder establecer estas validaciones? Y segunda, ¿qué pasa si hay este sello de confianza? ¿Qué garantías se ofrecen o qué responsabilidades se toman desde esta autorización o esta regulación si luego hay un hack en Binance y miles de personas pues pierden todo su dinero y tiene este sello, ¿no?, que este Green Pass que hemos dicho, ¿qué responsabilidades se asumen en este caso? Son muy buenas preguntas. A ver, en general no existe ningún modelo regulatorio del mundo en ningún dominio de actividad que garantice que algo malo no pasará. Porque esto es así. Quiero decir que tenemos marcos de seguridad alimentaria, marcos de seguridad nuclear, para todo. Y reducimos muchísimo el riesgo, porque en ausencia de estos marcos el riesgo es infinito, porque todo el mundo puede venir, cualquier insensato, a hacer lo que quiera y no hay ningún control, pero no lo podemos eliminar del todo. Esto va a pasar exactamente igual en el mundo de la criptología. Y además va a pasar porque para algunos de los, incluso como ejemplo práctico, para algunos de los protocolos matemáticos que se están explorando en blockchains no existen ni formas ni métodos formales de validación matemática. Significa que los científicos no pueden saber si funcionará bien. Y eso es uno de los inhibidores que existen para implementar ciertas tecnologías y hacer que funcionen. Entonces, digamos que esa idea de eliminaremos todos los riesgos y todo funcionará bien, no hay que darla por buena, porque no es así nunca y no es la misión de la regulación. La misión de la regulación seguramente es reducir el riesgo a un nivel aceptable en un entorno donde hay partes débiles que merecen protección, en particular consumidores o ciudadanos que pueden perder todo. Y la verdad es que cuando uno mira cómo se forman algunas blockchains y cómo se gestionan, da un poco de vergüenza ajena. Literalmente. O sea, por ejemplo, no tenemos buenas prácticas de criptografía. Generamos pares de claves, pero están en software. Están a veces en software malo, a veces no tienen entropía suficiente. Y eso es porque a la mayoría de la gente simplemente le da igual. En el sentido de que ni siquiera es consciente de lo que esto implica. Cuando esto ocurre en los nodos que forman bloques, en particular cuando no usan prueba de trabajo, es decir, todo lo que viene, porque lo de prueba de trabajo no es sostenible desde ningún punto de vista, ya no es un tema ambiental, es un tema económico y un tema de modelo de negocio. Como no es sostenible, nos movemos a otras fórmulas. En esas fórmulas todo depende de que se ejecute bien una pieza de software. Nosotros de ejecutar bien piezas de software sabemos mucho. Lo que pasa es que los criptonarcos no lo aplican. Para empezar, porque dicen que el Estado no tiene que cumplir ninguna función en esto. Bueno, ya veremos. Si esto es su dinero y aquí no hay ningún ciudadano que pueda sufrir ningún daño, puedo estar de acuerdo. Yo puedo ser ultraliberal desde este punto de vista. Pero si hay un ciudadano que puede perder todo su patrimonio porque ha confiado en algo que no tenía ningún control, entonces ya no estoy tan de acuerdo.
Entonces, claro, no eliminaremos todos los problemas, pero os puedo asegurar que existen prácticas muy sólidas para reducir muchísimos problemas. El tema de la responsabilidad de la administración, pues eso ya depende de cada estado. Hay estados que tienen un modelo de responsabilidad patrimonial más objetivo, otros lo tienen menos objetivo, y eso va a generar grandes desafíos, digamos, en caso de conflicto. Yo no creo que podamos esperar que el gobierno, ¿vale?, sea responsable patrimonialmente por los actos incorrectos cometidos por terceros, incluso cuando les ha supervisado. Eso convertiría, por ejemplo, al Estado en una aseguradora universal de todos los riesgos, cosa que la jurisprudencia española ha dicho, pues que ha declarado en innumerables ocasiones que no es así, no es el rol del Estado. El Estado será responsable si no vigila bien, pero no va a ser responsable si vigila bien por algo que pueda estar incluso más allá de la técnica. Entonces, claro, esto hay que verlo al revés. Esto hay que verlo como qué beneficio le aporta a la sociedad y qué beneficio le aporta a quien quiera hacer un negocio legítimo que no sea especulatorio o no sea defraudatorio cuando se adhiere a esta normativa. En ese sentido, lo que tenemos que ver esto es como una forma de que los buenos se diferencien de los malos. ¿Me explico? O sea, es lo contrario. Es aprovechar la potencia que tiene la norma en el prestigio que te da, la ayuda que te da el gobierno para poder diferenciarte de tu competencia y además para reducir de forma efectiva tus riesgos, conseguir un seguro de responsabilidad civil más barato y así sucesivamente convertirlo en otro negocio de infraestructura como tantos que existen. Y no tengáis ninguna duda de que la aplicación de la directiva NIS, aquí aprobada ya por ley con una agencia andorrana de ciberseguridad, a los prestadores de servicios de confianza que les aplica, va a llevar a que algunos nodos sean infraestructura crítica. Lo cual va a significar más requerimientos, pero es así como se construye una infraestructura fiable. Y eso es bueno para la ciudadanía y es bueno para las empresas que apuestan por ello. Los muy cripto, oye, es respetable, efectivamente no está prohibido, pero quizás en ese caso no deberíamos permitir que hicieran ciertas cosas. Y esto es, como toda regulación, cómo funciona este sistema. Entonces yo creo que tenemos que ver la parte buena. ¿Tendrá límites? Por supuesto. Sin embargo, un mundo sin esto será un mundo indudablemente peor. Es que me has hecho hilar a este señor sobre el... creo que sabes lo que pasó con Terra, ¿no? Pues supongo que... Sí, sí, sí. No. No, sí. Yo me llevo muy bien con los criptoanarquistas, pero también busco un poco el orden porque al final el business es importante, que me he puesto corbata hoy, No, lo que quería decir es que en ese caso, por ejemplo, hay un montón de Terra que está en otras grandes plataformas bloqueado. Terra no ha podido desbloquearlo y las otras plataformas han dicho, como Binance, cientos de millones, No te desbloqueo el stake que habían hecho, ¿no? En su DeFi y en sus cosas. ¿Podría, con esta certeza, este país rescatar eso si estuviese acreditada Binance aquí? Sin ninguna duda. Lo tengo clarísimo. Y entonces a lo mejor salvas mi criptoterra, por lo menos en esos 100 y pico millones que necesito tirarlos para arriba, ¿no? Quería dar ese punto porque me habéis hecho pensar y creo que responde también un poco a ese aspecto. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, jo tinc... Bueno, faig en català perquè traduir de l'anglès al català ja em costa, amb la qual a l'espanyol. Tinc 5 preguntes. No són jurídiques. Bueno, són una mica pràctiques, perquè estem fent un projecte de redisseny d'un KYC amb credencials per una plataforma de trading que opera amb 3 jurisdiccions. Una a Europa, una a Xipre i una a Seychelles. És a dir, estem allò amb la identitat digital a tope. Aleshores, la primera pregunta és del issuer. I he vist, bueno, la primera i la segona jo crec que ja les has contestat, una mica no està definit, no? L'issuer, quines són les obligacions d'un issuer privat, perquè l'EPSI està molt centrat en l'administració. Però quan tinc un issuer privat de credencials, quines són les obligacions? I sobretot, si ho mirem en l'entorn de KYC, la delegació o l'outsourcing del KYC sí que està identificat a la regulació europea. Però la responsabilitat amb un issuer i reutilització d'un KYC és més difícil. Aquesta és la primera. Les dic totes o m'espero? Jo voldria respondre Sí, voldria respondre la primera perquè, clar, quan dius KYC aquí es veu màxima intensitat del dret públic. Clar, aquí realment, per exemple, a Espanya
Puedes responder. ¿En castellano? Sí. Sí, bueno. Sí, no, cap problema. No, és perquè és la meva traducció de l'anglès al castellà, ya pierde mucho. No vamos a responder en inglés hoy. Bueno, pues a ver, el tema en KYC se ve claramente en diligencia pues para identificación de sujetos de clientes, ¿no? Por parte de sujetos obligados, ahí se ve máxima intensidad del derecho público, claramente. ¿Por qué? Hombre, porque nos estamos jugando a la estabilidad del sistema financiero. Entonces, al final, la ley de blanqueo de capitales y prevención de lucha contra el terrorismo, pues es lo que es. Y realmente, claro, esto está generando muchas tensiones con el tema de identidad bancaria, pero no impide que se pueda hacer, por ejemplo, exportación de tu identidad bancaria. Lo que pasa es que, claro, tienes que hacerlo con la regulación de cada país. En España, por ejemplo, me consta que se ha metido en el sandbox un proyecto entero de identidad digital basado en Alastria, que es el de Dalion, un poco para estudiar, pero antes eso sí que sería sandboxing, ¿no? Porque como no está autorizado expresamente, ley española al blanqueo, bueno, te queda más remedio que irte a un certificado de firma electrónica cualificada. Pero, por ejemplo, ese issuer valdría. O sea, en el derecho europeo ya hemos hecho el tránsito de no vale solo el DNI o el documento oficial de cada país, vale también un medio de identificación electrónica, lo cual ya pueden ser cosas muy diferentes y con proveedores privados. Por ejemplo, Italia, todos los proveedores de identidad de nivel alto son todos privados, todos. Actúan bajo la alta dirección del Estado, porque esto no es un servicio de confianza en Italia, bueno, en la Unión Europea, aquí sí. Bueno, aquí en realidad es un efecto jurídico del servicio de confianza que es el de la OSTEPA, ¿vale? Pero ahí ya hemos hecho el salto. Y luego, claro, también usar certificado es otro caso de uso. Tú puedes tener un proveedor puramente privado que emite certificados de firma cualificada y precisamente por el onboarding se considera equivalente. Entonces, lo que hace un prestador de servicios de confianza cuando identifica a una persona para darle una firma cualificada hoy es equivalente, y no solo hizo la legislación, lo hizo también EBA, ¿no? la Autoridad Bancaria Europea, y se ha puesto en el borrador del reglamento de blanqueo, que luego viene con una norma técnica de regulación detrás, ya es equivalente. Entonces dices, oye, aquí ya hemos privatizado la identificación del KYC. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, ¿podemos emitir certificados cualificados de firma electrónica anclados en blockchain usando esta tecnología? Claro que sí. De hecho, la normativa es neutral tecnológicamente. Y eso en EPSI se ha explorado. ¿Qué es lo que pasa? Que es un tema muy sensible. Es muy sensible. De hecho, en el reglamento EIDAS 2 le da efecto jurídico a estas credenciales también. De hecho, cuando alguien con EIDAS 2 emita una credencial verificable donde ponga Nacho, nombre Nacho, apellido 1, Alamillo, apellido Domingo y número total de DNI, eso va a valer jurídicamente para entrar en blanqueo. ¿Me explico? Entonces, claro, esa es la forma de unir los dos mundos. ¿Por qué? Porque efectivamente el sujeto obligado, que tiene una obligación que cumplir, que responde a un interés público, no puede inventárselo. Pero bueno, en otros ámbitos sí. En otros ámbitos donde no aplica blanqueo, pues sí que tienes mucha más libertad. Entonces, claro, esto es un tema de balanceo. ¿Por qué? Porque es verdad que todo esto viene de un mundo un poco anárquico, pero claro, está evolucionando, y eso en identidad lo hemos visto, del modelo autosoberano, incluso conceptualmente se está cambiando tiene más que ver con autonomía personal que con el hecho de que no exista el Estado. Porque al final, las identidades fuertes, ¿quién las dan? Pues son funciones públicas, las dan los Estados. No significa que no podamos tener otras cosas también, pero tú tienes que identificar en tu caso de uso esto. Entonces, aquí en Andorra, cuando se hace este ejercicio de decir, artículo 5 bis de la ley, oiga, no, es que si usted se autentica en un proceso de identificación electrónica usando su certificado emitido por OSTEPA, usted puede abrir una cuenta bancaria. Por supuesto, usted puede cumplir cualquier requerimiento de identificación que le ponga cualquier ley andorrana. Eso es una ventaja brutal, brutal. Tardaremos entre 3 y 5 años en tenerlo operacionalizado en la Unión Europea. Ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que aprovechar aquí. Vale. La segona és el holder del wallet. Vale? I és una mica la representació. Vale? Nosaltres, el holder emet presentacions en nom del subjecte i el data model de Verify All Credentials sí que ho contempla, però la legislació no és clara amb com tens aquest dret de representació del subjecte, perquè, per exemple, algú et pot demanar un certificat d'aquest subjecte, el subjecte no està present. Bueno, aquí sí que estaría claro. Aquí tienes la declaración de atributos del representante y vía estándar y vía, digamos, negociación con el gobierno, con la CENAC, se podría perfectamente plantear el modelo cuando se hiciera la qualificación. ¿El subjecte faria un certificat que t'acreditaria de representant, per exemple? Sí, se podría hacer, claro. Depende del marco legal en el caso concreto. Por ejemplo, en el ámbito administrativo, el mandato privado es válido perfectamente. No necesitaría ser notario. O sea que, sí. Es podria fer amb credencialització. Aquí, pero tendrías que cualificarlo. O sea, si quieres seguridad jurídica, tienes un poco que pasar por el proceso de escribirlo todo, implementarlo, auditarlo, para que alguien independiente te diga esto cumple, y a partir de aquí
aquí es, claro, es el supervisor, ¿no? La CENAC te dirá, bueno, pues sí o veo debilidades. Y entonces eso entras en un proceso como de negociación al que acaba en ese inicio de actividad. Entonces, claro, eso es lo que aporta seguridad jurídica a ambas partes. Vale. Només me'n queden dos, Ja. ¿Y no se pueden unir? Ho estic intentant, però no. El tercer és relacionat amb blockchain i amb el resolver, no? Perquè la identitat digital permet desplegar sense blockchain. Les identitats, els DIDs poden estar fora d'un blockchain. I jo només volia saber, la llei andorrana imposa un blockchain com a lloc on estan les DIDs, o tu pots tenir el teu propi resolver que vagi amb una base de dades? No, la llei andorrana no. De fet, a nivell d'estàndard és prou obert, vull dir que hi haurà models... Perquè hem parlat molt de blockchain, i també és sí, no, tema del dia, però saber si no, també ho habilitava. Y de hecho los modelos de identidad digital autosoberana pueden basarse en blockchain o no hacerlo. Vale. Entonces, claro, en función del modelo adoptado, de hecho en el decreto 382-2021 hay estándares que utilizan DITs anclados en blockchain y DITs que no. Sí, vale, molt bé. I ja per acabar, l'autentificació, no he vist normes tècniques sobre certificats, perquè al final quan tu fas biometria, clar, hi ha moltes certificacions de la típica reconeixement facial, no? I hi ha alguna norma técnica sobre això o encara no estan establertes? No, aquí no se ha puesto ninguna norma técnica. Entiendo que hablas de onboarding de usuario. Sí, bueno, identificació facial, onboarding sí, però... o autorització d'una transacció amb identificació facial i només impersonation, ¿no? Evitar... Claro, pero es que esto depende de la política que tú utilices, ¿vale? Los estándares en principio del onboarding los remiten las reglas generales. Cuando metes biometría te has de ir a la normativa de protección de datos, la igualificada de protección de datos. Vale. Y entonces, bueno, pues buena suerte con la biometría porque de esa que está prohibida. O sea, que necesitas un título jurídico, una base legal habilitadora específica que podemos comentar fuera de la sesión. Aparte. Bueno, ya me harás un consulting. Porque si no, el respetable nos va a matar. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño resumen rápido. Hacemos como titular, ¿no? Titular a cada uno de vosotros y ya entonces cerraremos el acto. Miquel, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que esas leyes que están en vigor ya desde hace un tiempo aquí en Andorra, tenemos que potenciarlas, explotarlas. Hay negocio detrás de esas leyes y yo creo que todos podemos, cuando nos vienen empresas de fuera y dicen, oye, ¿qué puedo hacer en Andorra? Pues aquí hay un negocio que realmente puede llegar a interesar pues muchísimos proyectos, muchísimas empresas que vienen aquí en el país, que las atendemos y bueno, es cuestión de ponerse a trabajar y explotar pues ese marco jurídico que el gobierno ha establecido para generar negocio entre todos, ¿no? Ismael, tu visión desde fuera, Andorra. Pues que ha marcado un perímetro muy importante, que estábamos en unas ciertas lagunas y que había indicadores de por dónde tenemos que llevar nuestras cosas y tal, pero ha marcado un perímetro legislativo que sin duda alguna pues tiene una eficacia en lo que he estado explicando antes. Así que yo diría que Andorra es la infraestructura. O sea, está aquí, se puede hacer. Hay certidumbre, hay artículos bis, quinquies y no sé qué. No, yo solo enfatizar la idea de que si se ha hecho todo este esfuerzo ingente en los últimos años para que esto fuera una realidad, llegando a materializar mucho, incluso a nivel de estándares, para mí sería una lástima que se perdiera, ¿no?, esta ventana de innovación a nivel de negocio, no a nivel legal, que ya está, y a nivel técnico, que bebemos de la que se hace en el mundo exterior. Sería una lástima que no se aprovechara la oportunidad de esos 2-3 años para realmente sacarle provecho al esfuerzo que se ha hecho a nivel gubernamental. Yo simplemente para acabar agradecer la asistencia, también la colaboración junto con la asociación Unblockchain y desde este punto de vista reiterar el compromiso del gobierno para desarrollar, digamos, todo lo que es un nuevo sector basado en economía digital y también en ese caso en blockchain y sus múltiples casos de uso, y reiterar, digamos, la permeabilidad del Gobierno y de la Secretaría de Estado de Diversificación Económica e Innovación a lo que son, digamos, los casos de uso que
muchas veces, digamos, nosotros no somos los especialistas en conocerlos, pero sí que estamos totalmente receptivos, digamos, a poder valorarlos e implementarlos, digamos, ya sea a nivel de estándares o a nivel de promoción de proyectos de ley que vayan a desarrollarlos. Con lo cual, por mi parte, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Yo creo que ha quedado claro que tenemos la regulación, tenemos la tecnología y todos nosotros somos actores pues, para impulsar estos nuevos negocios que vengan a nuestro país y que se instalen aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.